Bienvenidos a Economía en Breve número 178, donde les tenemos un programa especial, ya que además de comentar lo más relevante del acontecer económico de la semana, al final daremos un vistazo a la segunda parte del año y haremos algunas reflexiones de lo que puede hacerse ante el entorno que se nos avecina. Comenzamos en esta ocasión con el lamentable atentado que sufriera el jefe de la policía de la Ciudad de México, el señor Omar García Harfuch, y en el que perdieran la vida varias personas. Afortunadamente el señor García Harfuch salió con vida gracias al blindaje de su vehículo y a la rápida respuesta de los elementos de seguridad de la ciudad, y no sin recibir 3 balazos. El atentado ocurrió temprano en la mañana del viernes y en las calles de las Lomas de Chapultepec, que es una zona residencial de la ciudad, donde por cierto hay mucha vigilancia. Seguramente estaremos viendo muchos comentarios de este tema en los medios, pero lo que me parece fundamental a resaltar en estos momentos es que este atentado no es otro acto de delincuencia de los que podemos padecer los ciudadanos. Es un ataque frontal a las instituciones y al Estado mexicano, y es también un síntoma del deterioro en el ambiente de seguridad en el país. Cuando en Francia ocurrieron una serie de atentados en el 2015, el presidente Hollande señalaba que antes de lograr la libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema de la República Francesa, debe tenerse seguridad, ya que es la labor más fundamental del Estado. Ojalá que como saldo positivo de este terrible hecho se haga una reflexión profunda y una revisión adecuada de la estrategia de seguridad nacional para que los ciudadanos podamos tener la confianza de que la seguridad pública no está a discusión y que está efectivamente garantizada por el Estado mexicano. Pasando a los temas económicos, el Fondo Monetario Internacional publicó su panorama económico mundial, señalando de entrada que esta es una crisis como ninguna y la recuperación es incierta. Señalan, al revisar sus pronósticos de actividad económica a la baja, que el impacto del COVID-19 será más negativo y la reactivación proyectada más gradual a lo que tenían anticipado. Advierten que las previsiones de reactivación descansan en los supuestos sobre la evolución de la pandemia y que el rebote en el sentimiento de los mercados financieros parece desconectado de los cambios en las perspectivas económicas. En esta gráfica podemos ver cómo están proyectando la reactivación de la actividad económica en diferentes regiones, notándose una gran sincronía. Enfatizan que hay varios factores de incertidumbre en sus pronósticos, destacando los relacionados a la evolución de la pandemia, pero también otros, como la cicatrización de la pérdida de empresas y trabajos, la habilidad para recuperar los empleos perdidos, posiblemente en diferentes sectores, y las reconfiguraciones de las cadenas de oferta global. En este cuadro resumen pueden ver los nuevos pronósticos y la forma en que cambiaron respecto a los que se publicaron en abril pasado. Todos los pronósticos para el 2020 se recortaron, anticipándose ahora una caída de 4.9% para la economía mundial, de 8% para Estados Unidos y 10.5% para México. También destaca que para el 2021 se ven tasas relativamente elevadas para todos los países, pero esto hay que tomarlo con cautela, ya que la base de comparación es muy baja e inclusive diría que la reactivación se está dando más bien como un supuesto y que hay muchas dudas respecto a la velocidad y fuerza de la recuperación, como el mismo fondo lo destaca. Advierten de diferencias sustanciales entre las economías individuales por factores como la efectividad de las estrategias de contención de la pandemia, la dependencia en sectores severamente afectados como el petróleo y el turismo, dependencia en flujos financieros externos, incluyendo las remesas, y las tendencias que se tenían antes de la crisis. Todos estos elementos, por cierto, aplican a México, sobre el cual el director del hemisferio occidental del fondo, Alejandro Werner, comentó que tiene la menor respuesta fiscal entre los países del G20, lo que conlleva el riesgo de una contracción más profunda y una recuperación más lenta, por lo que México debe incrementar el gasto para proteger vidas y los ingresos familiares y trazar un plan creíble de reforma fiscal a mediano plazo que amplíe el margen para la aplicación de políticas a corto plazo que permita cerrar las brechas fiscales. Mucho se ha discutido en los medios que se requiere una respuesta más contundente de política fiscal en México, y el Fondo Monetario va en el mismo sentido. Pasando a Estados Unidos, la Reserva Federal presentó los resultados de las pruebas de estrés que realizó al sistema bancario, encontrando que en el escenario más adverso el capital de los bancos descendería a niveles por debajo del 8%,
por lo que requirió a los grandes bancos a preservar el capital y suspender la recompra de sus acciones, limitando también el pago de dividendos de acuerdo con alguna fórmula basada en sus ingresos más recientes y pidiendo a los grandes bancos actualizar sus planes de capital. Con esto, la Reserva Federal está atendiendo uno de los posibles focos de preocupación y fuentes de problemas, que es la salud del sistema financiero, que hasta el momento ha estado fuera de los radares. En el indicador más relevante de la semana en Estados Unidos, el ingreso personal se contrajo 4.2% mensual en mayo, mientras que el gasto personal en consumo repuntó 8.2% mensual. En esta gráfica tenemos las variaciones anuales, es decir, respecto al mismo mes del año anterior, observándose que el ingreso se mantiene bien por arriba, mientras que el consumo personal por debajo del nivel que tenía hace un año. Uno de los elementos clave para tener una reactivación más rápida y fuerte en la actividad económica es justamente el consumo personal, que por lo pronto y como era de esperarse se mantiene deprimido. Pasando a México, tal como se esperaba, el Banco de México recortó 50 puntos base su tasa de interés de referencia, que en la gráfica pueden ver en la línea azul, llegando ya al 5%. La decisión fue unánime al interior de la Junta de Gobierno y el comunicado me pareció sin sorpresas, destacando tal vez que el balance de riesgos para la inflación sigue caracterizándose como incierto y sin un sesgo definido, a diferencia del sesgo a la baja en el balance de riesgos para la actividad económica. Esto quiere decir que no hay claridad respecto al rumbo que pueda seguir la inflación, que es el principal determinante de la conducción de la política monetaria. Todavía se espera una reducción más en la tasa de referencia durante la decisión de agosto, que podría ya ser de solo 25 puntos base, y con eso estar terminando el ciclo de baja en la tasa de interés, ya que la segunda parte del año luce también muy complicada, lo que podría traducirse en presiones sobre el tipo de cambio, y la inflación no está descendiendo al ritmo suficiente. En la primera quincena de junio, por cierto, la inflación al consumidor fue de 0.32% cuando se esperaba 0.20% en el promedio del mercado, mientras que la inflación subyacente fue de 0.29% cuando la expectativa era de 0.14%, quedándose en ambos casos bien por arriba. En esta quincena destacaron los incrementos en los renglones de mercancías no alimenticias en la parte subyacente y en energéticos en la parte no subyacente. Como podemos ver en esta gráfica del INEGI, la inflación de la primera quincena de junio fue inusualmente elevada al compararse con años anteriores. Con estos resultados, la inflación anual regresó a un nivel por arriba del 3%, mientras que la inflación subyacente anual se mantiene tercamente por arriba del 3.6%, niveles todavía elevados. Por otro lado, el indicador global de la actividad económica se contrajo 19.9% real anual en el mes de abril, reflejando la disrupción generada por el COVID-19. El mercado, por cierto, anticipaba en promedio una contracción del 21.1% en el IGAE, pero es básicamente el mismo orden de magnitud al observado. Como pueden ver en esta siguiente gráfica, la caída de abril de este año es por mucho la más pronunciada en el registro del indicador y casi el doble de las observadas en 95 y en el 2009. En sus principales componentes se observaron caídas estrepitosas tanto en la industria con 29.3% real anual y en servicios con 16.4%. En este cuadro pueden verse las ramas de actividad económica más afectadas durante abril, destacando sobre todo el desplome de 70.5% en servicios de alojamiento y preparación de alimentos casi hasta abajo. Estos datos confirman la profundidad del impacto y que estamos en una recesión económica sin precedentes. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial del mes de mayo, que como pueden ver en este cuadro presentaron caídas dramáticas y generalizadas. Las exportaciones totales se contrajeron 56.7% anual, mientras que las importaciones totales lo hicieron en 47.1% anual. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se desplomó 52% anual, lo que en esta siguiente gráfica se aprecia con bastante claridad. Al ser México una economía muy abierta al exterior, el comercio representa una parte muy importante de nuestra economía. Las exportaciones reflejan la demanda externa por productos mexicanos, que como vemos está cayendo abruptamente, lo que aunado al desplome de nuestras importaciones apunta a una mayor debilidad de la actividad económica en estos meses. Estos datos sugieren que podemos estar ante una contracción de doble dígito en la economía durante el presente año, tal como ya lo pronostica el Fondo Monetario Internacional.
Por último, las ventas minoristas se desplomaron 23.8% real anual en el mes de abril, como podemos ver en esta gráfica, siendo la caída más pronunciada en el registro de este indicador. En este cuadro pueden ver las ventas minoristas por tipo de establecimiento con caídas especialmente dramáticas en textiles, ropa y calzado, artículos de papelería y esparcimiento y en automóviles, refacciones y combustibles. Como hemos visto en los indicadores de esta semana, los efectos de la disrupción económica producida por el COVID-19 ya comienzan a observarse y son muy considerables. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observó una baja de 2.1% en nuestro promedio de 10 mercados accionarios que podemos ver aquí. Ahora que, por cierto, está creciendo la inquietud por una segunda oleada de contagios en el mundo, especialmente en Estados Unidos, habrá que tener mucha cautela en las decisiones de inversión. Nuestro mercado accionario en México también se movió de forma similar, perdiendo 2.5% en la semana, como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada. El tipo de cambio se depreció 1.84% en la semana para cerrar en 23.06 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos bastante información económica para comentar, destacando en México los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México, para la que es previsible observar nuevas reducciones en las perspectivas de actividad económica y empleo para el presente año. También tendremos la actividad financiera, las finanzas públicas y las remesas, todos del mes de mayo, y todos con señales importantes sobre la situación que guarda la economía. En Estados Unidos tendremos el ISM manufacturero de junio, las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el reporte de empleo del mes de junio, que es el dato más relevante. Estamos terminando la primera mitad de un año complejo de forma inédita, y para la segunda mitad tendremos una buena dosis de retos importantes y seguramente de sorpresas. Vale la pena entonces repasar brevemente los temas que resultarán determinantes para la economía. Para empezar, destaca la evolución de la pandemia, que ya veremos si consigue aplanarse la curva de contagios o tenemos una segunda oleada que podría resultar incluso más intensa. Si llegara a requerirse nuevamente medidas de aislamiento, comenzaría a perfilarse un escenario de recuperación en W que implicaría una recesión más profunda con una recuperación más lenta y afectaciones más marcadas en la economía mundial. El desarrollo de una vacuna o un tratamiento efectivo resulta vital para poder restablecer buena parte de la normalidad en la actividad económica del mundo. En esta siguiente etapa, que podríamos llamar sobreviviendo al desastre, las empresas lucharán por sobrevivir, reduciendo costos y recortando empleos y posponiendo pagos. Los problemas de incumplimiento de pagos aflorarán y tendrán impactos adicionales sobre las mismas empresas y también sobre el sistema bancario, que verá el crecimiento de la cartera vencida y tendrán que constituir reservas y posiblemente enfrentar restricciones regulatorias como las que ya estamos viendo en Estados Unidos. Esta será una etapa crítica, ya que si algunas de las instituciones de peso global ven amenazada su existencia y no logran apoyar su balance, podría generarse un episodio de riesgo de contagio financiero que retroalimentara la recesión. Desde luego que las autoridades financieras locales y globales están muy pendientes para que esto no ocurra, pero hay limitaciones que pueden tener en su actuación y el margen para el error es muy estrecho, por lo que la probabilidad de problemas no es desdeñable. Es un tema que habrá que ver. Si todos estos retos logran superarse de forma efectiva, entraremos entonces en una nueva realidad para la economía en la que veremos cuáles y qué tan profundos serán los cambios en el comportamiento de los consumidores, que tendrán que restaurar el ahorro perdido o pagar las deudas contraídas por la recesión. El entorno de negocios va a cambiar y las necesidades y deseos de las personas muy probablemente también lo harán, como por ejemplo en el caso de los espacios de trabajo y de los medios de transporte masivos. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que la humanidad ha alcanzado lo que yo llamo el punto de las consecuencias globales, en el que muchos eventos locales pueden tener repercusiones en todo el mundo. Ojalá esto sirva para que comprendamos que tenemos que cooperar más a escala global para poder resolver estos problemas que nos involucran a todos. Y de hecho, uno de los riesgos más serios para las economías del mundo es el de un proceso de desglobalización, donde los países van cerrándose al exterior creyendo que estarían mejor aumentando el proteccionismo, pero esto es pura retórica, efectiva tal vez para dirigir nuestros impulsos tribales hacia fines políticos, pero destructiva del bienestar de la población.
Uno de los eventos más relevantes del año serán, ya para terminar, las elecciones presidenciales en Estados Unidos que podrían marcar cambios importantes a la política de la economía más grande del mundo. En México, además de los retos comunes con otros países que ya comentamos, tendremos que enfrentar una situación de mercados financieros adversos para las economías emergentes. Tendremos también una gran presión sobre las finanzas públicas, ya que además de la fuerte caída esperada en los ingresos tributarios, se tiene la presión constante de los malos resultados de Pemex, que muy probablemente seguirá necesitando el apoyo financiero del gobierno federal. El riesgo de una baja adicional en la calificación de la deuda soberana irá a un aumento conforme se deterioren las finanzas de Pemex y del gobierno federal. Este entorno será propicio para una volatilidad elevada en el tipo de cambio que podría producir presiones inflacionarias. Por último, el entorno de seguridad seguirá siendo muy probablemente complicado, como ya lo demostró el atentado al jefe de la policía capitalina esta semana. Además de que nos iremos enfilando ya al proceso electoral del 2021 que generará tensión importante entre los partidos y en el ambiente político nacional. Como podemos ver, tenemos ante nosotros un entorno realmente complicado y retador que requerirá que saquemos lo mejor que tenemos para hacerle frente. ¿Qué se puede hacer en este entorno? Me gustaría dejarles algunas reflexiones que espero les sean de utilidad. Para empezar, habrá que estar muy atentos y desplegar bien las antenas, ya que el entorno financiero y de negocios estará muy movido, volátil y cambiante. Desde luego, habrá muchos problemas, pero estos problemas implican también muchas oportunidades que serán aprovechadas para los que las sepan ver y atacar primero. Entender los cambios en las necesidades y adaptarse rápidamente a ellos será fundamental para la supervivencia económica de los negocios. Para ello, hay que preguntarnos constantemente cómo podemos hacernos más valiosos para nuestro entorno, nuestras organizaciones, clientes y comunidades. Para las empresas y empresarios, hay que entender que los cambios que vivimos terminarán con la viabilidad de muchos negocios y que hay que plantearnos con seriedad y honestidad si el negocio en el que estamos tendrá futuro una vez que se asiente el polvo para decir que sí se puede dar batalla, o es mejor cerrarlo y reagruparnos financieramente para un nuevo negocio más adelante. Si encontramos que nuestro negocio tiene posibilidades, entonces habrá que repensar la estrategia tanto en las acciones de negocio como en las acciones financieras. Entre las acciones de negocio sería bueno enfocar mejor el esfuerzo en lo mejor que hacemos y en lo que más valor agrega. Por ejemplo, si tenemos un restaurante con 50 platillos en el menú, habría que enfocarse tal vez en los 5 o 10 que más se venden y más rentabilidad nos genera, estar más enfocados. Hay que preguntarnos constantemente qué de lo que hacemos es lo que más valor genera para nuestros clientes y nuestro negocio. Hay que entender que las dificultades serán generalizadas y por lo mismo resulta fundamental acercarnos a nuestros clientes, proveedores y a todos los que tienen que ver con nuestro negocio. Racionalizar los costos será fundamental en este entorno, lo que desde luego incluye el delicado tema de los costos laborales. Por un lado, es menos malo tener que despedir a algunos empleados si esto da viabilidad a la empresa que ir a la quiebra y perder todos los empleos. Pero por otro, es fundamental cuidar bien a nuestros empleados porque al final del día el éxito en las empresas depende de contar con su talento, compromiso y dedicación. Habrá que ponerse muy creativos en todos los sentidos e inventar soluciones que permitan transitar la etapa de problemas y estar en mejores posibilidades de recuperarnos más adelante. Por ejemplo, en el tema de los costos laborales, antes de despedir empleados de forma definitiva, podríamos ofrecer alguna opción de licencia sin goce de sueldo o con un porcentaje del mismo. En fin, hay que pensar, imaginar diferentes soluciones. En el caso de nuestros clientes podríamos tal vez venderles a futuro a cambio de un descuento o podríamos darles más tiempo para pagar a aquellos que tienen problemas y que sigan siendo nuestros clientes en el futuro y siempre y cuando las condiciones financieras de la empresa lo permitan. Por otro lado, tenemos las acciones en la dimensión financiera de la empresa, comenzando por fortalecer el balance, lo que implicaría vender activos no esenciales o en caso de ser posible inyectar capital adicional. En este entorno será fundamental tener liquidez abundante,
ya que esto nos permitirá atender los problemas imprevistos que surjan o también aprovechar las oportunidades. Es muy probable que en este entorno tan adverso haya una gran cantidad de oportunidades para la consolidación de negocios, donde empresas financieramente sólidas podrán ganar mercado comprando empresas con activos productivos valiosos, pero en mala situación financiera. También habrá que reestructurar pasivos para privilegiar el flujo de efectivo y la liquidez, por ejemplo, ampliando los plazos de la deuda o tal vez tomando tasas fijas. Como inversionistas y ahorradores es buen momento de hacer una revisión, un check-up de nuestra situación financiera y de nuestro portafolio de inversiones. Para esta revisión hay que evaluar objetivamente nuestros activos, diría yo, en 3 dimensiones: el rendimiento que pagan, el riesgo que tienen y la liquidez que nos brindan. Hay que entender bien que estamos en un entorno de alto riesgo en el que muy probablemente seguirá habiendo una volatilidad elevada en los mercados financieros, por lo que habrá que extremar la cautela y la prudencia en las decisiones de inversión. Incluso hay que entender que muchas de las mediciones de riesgo que estamos viendo pueden estar distorsionadas por diversos factores. Por ello, habrá que estar muy atentos e informados a los acontecimientos que pueden cambiar rápidamente y pueden darse cambios en el entorno. Me parece fundamental privilegiar la liquidez y la seguridad en las inversiones, incluso sacrificando algunos rendimientos. Desde luego, cada quien tiene un perfil de riesgo diferente y tendrá una combinación que le resulte más adecuada a su perfil. Pero en un entorno tan incierto y complicado, una buena recomendación genérica suele ser tener una buena diversificación de activos, es decir, tener diferentes tipos de instrumentos. Como última recomendación, les reitero la importancia de estar bien informados y atentos a los acontecimientos más relevantes, lo que incluye desde luego estar cerca de sus economistas de confianza. Y con esto concluimos este programa número 178 con la invitación usual a que se suscriban al canal, que dejen inclusive algún comentario en las redes donde de repente subimos el programa, ya sea en YouTube, en LinkedIn o en Facebook. Esos comentarios a mí me sirven mucho para ver cómo va la audiencia, cómo se está percibiendo el programa. Desde luego, si les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.